aquí nuevamente para nuestra enseñanza de este domingo. Ahí nuestras Biblias, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Proverbios 18, 19. Lo voy a leer, acompáñenme ahí en sus casas. Proverbios capítulo 18, versículo 19, lo leo, oramos y entramos a nuestra enseñanza para aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Lo leo una vez más. Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Vamos a orar, pongan una marca ahí en la Biblia. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y Padre, gracias por un día más de vida que nos permite. Le pido una vez más que perdone mis faltas, limpie mi corazón y que esta mañana sea usted hablando a través de este siervo inútil, Padre, que su palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ver nuestra vida a la luz de su palabra, Señor. Háblenos a través de ella y pedimos que tome todo en control, Señor, que usted use mi voz, me lleve a los pasajes con sabiduría y que pueda explicarla con cuidado, pero también con diligencia, Padre, para beneficio de cada uno de mis hermanos allá en el hogar, la familia y también aquellos tal vez que nos vean por primera vez. Pedimos que lo hagan en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí tengan la marca, hermanos, capítulo 18 de Proverbios, versículo 19. Lo leo una vez más. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El título de nuestro mensaje es ¿Cómo tratar con las ofensas? ¿Cómo tratar con las ofensas? Este es un versículo práctico donde dice la palabra de Dios que Salomón, quien Dios le dio sabiduría y gozó de esa sabiduría y pudo hacer muchas cosas guiado por Dios, aunque sabemos que al final de sus días pues ahí algo se desvió. Pero mientras fue usado grandemente por Dios, nos escribe muchos proverbios, muchos capítulos, demasiados versículos, allá en Eclesiastés también, cantares, y suficiente para aprender algo para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tratar con las ofensas? Salomón, el rey, habló de ofensas y contiendas. ¿Qué es una ofensa? Una ofensa puede ser algo que un hermano, un pastor, alguien en el trabajo, un vecino, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un papá hacia los hijos, ¿verdad? Ofende a alguien. Hay veces a propósito, se hace un mal chiste, se dice una palabra mal pronunciada y alguno de los oyentes escucha, se ofendió. Tal vez el que habló, esa era su intención, ofender a aquella persona. O simplemente hizo un comentario, o contó un chiste o una plática, y alguno de los oyentes o varios se ofendieron. Y ahí hay una ofensa. Ahora ese pastor, ese hermano, esa esposa, ese esposo, esos familiares ahora ya no quieren ni pronunciar el nombre de aquella persona que los ofendió, porque fue ofendido. Y esas ofensas tal vez fueron a propósito, fueron directas,
Tal vez no fue la intención de la persona ofender a aquel oyente, pero se dijo, se hizo y ahora ahí hay un problema. Una persona ofendida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe de hacer el hermano ofendido, la persona ofendida? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Salomón nos dice que el hermano ofendido necesita escuchar, ver lo que pasó ahí, cómo se dijo, por qué se dijo, si lo dijeron a propósito, intencionalmente, o no fue intencionalmente, pero se ofendió. Ahora él tiene que hacer algo. Pasar por alto la ofensa, o puede quedarse con esa ofensa, amargarse, guardar rencor en su corazón, a hablar ahora en contra de aquella persona que dijo esa ofensa. Pero aquí Salomón nos dice que el ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Busqué por ahí en el diccionario qué quiere decir tenaz. Y el diccionario ahí de la Academia Española dice que es una persona que toma una decisión, puede ser por una ofensa o puede ser por un trabajo o por un deseo que quiere hacer en su vida y lo abraza y dice: de aquí no me voy a mover, me den las explicaciones que quieran darme, los motivos que quieran darme, no me voy a mover de aquí. Este es mi estilo de vida, este es mi punto de vista, así creo yo. Así que no gasten su saliva, no gasten su tiempo buscando por ahí darme consejos, no quieran darme ilustraciones, y se encierra en esa decisión. Entonces la palabra de Dios nos dice que la persona ofendida se encierra, se pone tenaz, se da por ofendido y ahora ya no quiere escuchar razones, no quiere escuchar explicaciones, no quiere ni siquiera tocar el tema, le saca vuelta, dice: no me pronuncien el nombre de ese señor, de esa señora, ¿verdad? Y se hace el enojado, corre, se hace la enojada, corre, se ha vuelto en una persona tenaz que está abrazando esa ofensa y está diciendo: de aquí me voy a agarrar para hacer mis berrinches, para vivir desordenadamente. Y hay veces que la ofensa sí fue a propósito o no, pero esa persona ahora ofendida se convierte en una persona tenaz que dice: no me van a sacar de aquí, y comienza, hay veces, a adoptar un estilo de vida pecaminoso, a agarrar la bebida, el cigarro, a dejar de venir a la iglesia, a dejar de ofrendar, a dejar de pasar folletos, ya no cuida su boca de hablar, ahora dice lo que se le pega la gana. Y si alguien trata de preguntarle o si alguien trata de redarguirle, pues saca ahí ese carácter y dice: estoy ofendido, fulano me la hizo, me ofendió y ando buscando quién me la pague, y se hace el ofendido ahora contra todo el mundo. Ahora, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, somos ofendidos. Hay veces nosotros ofendemos a alguien o alguien nos ofendió. Y si es el caso, hermanos, ahí en casa, que usted dice: pastor, qué bueno que está predicando esto, porque yo he sido ofendido. Yo he sido ofendida, o es más, usted me ofendió en un mensaje, en una predicación. Yo le pido disculpas, ¿verdad? Le pido ahí perdón por cualquier mala frase que haya dicho, algún chiste en contra de su pueblo, de su equipo favorito, ¿verdad? De algo, de cualquier cosa, me disculpo. Pero de ahí enseguida dice la palabra de Dios que no hay nadie, ni aún su servidor, no habemos personas que nunca hayamos hecho algo malo o en contra. Santiago dijo, trataré ahí de
Bueno, voy a ir al pasaje para citar el versículo debidamente. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la ofensa no fue agarrar un palo, pegarle a alguien o agarrar la escoba y darle un escobazo a alguien. La ofensa fue verbal. Se habló. Tenemos boca, tenemos oídos y hay veces hablamos o respondemos apresuradamente. Y hay veces por responder pronto ofendemos. Y ya después que se termina la plática o ya llegamos a la casa y antes de dormir nos ponemos a pensar y nos quedamos recordando en aquella palabra. ¿Por qué le dije así a ese señor? ¿Por qué tuve que decir esa palabra? Hice mal, híjole, sí, cierto, hice mal, pero ay, me siento mal. Es lo que dice la palabra de Dios, que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos, pastores, hermanos sentados en las bancas, vecinos ofenden, patrones ofenden, trabajadores ofenden, todos ofendemos muchas veces. Amén, allá en casa, hermanos. Así es, todos ofendemos. Pero ya sea que yo haya ofendido o alguien me ofendió, yo tengo que aprender o saber qué hacer con esa ofensa. Voy a leer otro pasaje allá cerca donde estábamos en Proverbios. Allá en Eclesiastés capítulo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Eclesiastés capítulo 7 versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Esto me recuerda, había una persona, es algo chistoso, ahorita no nos podemos congregar, pero dicen que estaba el culto en la iglesia, estaba el pleno servicio y andaba una ujiera allá en la puerta en pleno servicio y pasó por ahí un señor que iba embriagado y a duras penas podía mantener el balance y le llamó y le dijo venga, y cruzó el señor ahí, ¿verdad? Embriagado y dijo ¿qué pasó? Y entonces el ujier dijo métase a la iglesia. Y él dijo ¿para qué? ¿Qué hacen ahí? Y este ujier dijo métase, el pastor está hablando de Cristo. Y ese hombre embriagado dijo, ¡ja! Si el pastor está hablando de Cristo, ¿qué no irá a decir de mí? Mejor me voy. Y es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. ¿Quién no se ha quejado? ¿Quién no ha dicho algo de otra persona a sus espaldas cuando él no está presente? Pero hay veces escuchamos que alguien habló de nosotros y ahí vamos listos para tratar de pelear, para tratar de decirle su precio a aquella persona que habló de mí. Pero ¿qué dice Proverbios 7:22? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. El ofendido
se mete ahí en ese cuarto, en esa habitación, agarra ese carácter tenaz, ese ahí traje de ofensa, y lo agarra y dice, me ofendieron. Pero algo que se le olvida al ofendido es que él muchas veces también ha ofendido. Santiago nos lo dijo allá, que todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo? Con nuestra manera de hablar. Por el tiempo no pudimos leer, pero Santiago dijo, si alguien puede refrenar su lengua, si alguien puede controlar ese pequeño órgano ahí en medio de su boca, esa lengua, si puede tener control de ella, si puede refrenarla, detenerla, dice la Biblia, Santiago dijo, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y ahí está el detalle, dijo aquel hombre conocido, si no podemos refrenar nuestra lengua, hermanos, difícilmente vamos a poder refrenar nuestro cuerpo, privarlo de aquellas cosas pecaminosas que son atractivas hoy en día y siempre lo han sido. Pero acá en Eclesiastés vemos que dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Pastor, ¿han hablado de usted? Creo que hasta por los codos. ¡Claro! Pero hay veces haber sido trailero fracasado. Se usa en esos lugares un lenguaje callejero ofensivo, que el que anda en esos ambientes, si no se dice una ofensa, pues parece que es un extranjero ahí. Y antes de conocer al Señor me ofendían, me maltrataban, a su servidor, a mi mamá, a mis hermanas, a todos los familiares, con adorno, con sapos y culebras, y no me molestaba. Conocimos al Señor, nos salvó, perdonó nuestros pecados, puso mi nombre en el libro de la vida, y todavía me da trabajo el Señor. Y nos hemos encontrado en la iglesia personas que han hablado de su servidor. Claro que sí. Pastor, ¿no le molesta? Hasta cierto punto sí. Pero es ahí donde tenemos que tener cuidado de que esa ofensa no la agarremos y nos pongamos, como dijo Salomón ahí, que el hermano ofendido es más tenaz. Una vez que la ofensa se agarra y se abraza, se hace nido, se pone esa persona, el cristiano, de hermano ofendido, y nadie lo puede sacar de ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19. Ahí cerca de donde estaba nuestro versículo inicial, Proverbios 19, versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 19, 11. La cordura. Noten bien ahí la primera letra, hermanos, de la palabra cordura. Es la C de casa, no la G de gordo. No es gordura. Cordura. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es cordura? Cordura es contrario a la locura. La locura es actuar sin moral, sin sentimientos. Me importa un comino, no me importa quién sea tal persona, si tiene posición, si trae uniforme, y hablamos y ofendemos locamente.
Pero la cordura es ese adjetivo que nos va a ayudar a balancear el asunto. Sí, cierto, el pastor dijo ahí un chiste de mi pueblo, de mi equipo, pero tal vez fue algo ahí momentáneo por cubrir el tiempo, porque me veía dormido y quiso despertarme. Y en su deseo por despertarme, dijo un chiste que no fue de mi agrado y me ofendió. Sí me ofendió, pastor, sí me ofendió el chiste, pero es ahí donde entra la cordura. Y esa persona ofendida dice, esa ofensa la voy a pasar por alto. ¿Por qué? Porque soy un esposo que si yo dejo de venir a la iglesia, mi esposa tampoco va a poder venir, mis pequeñitos tampoco van a poder venir, y eso les va a afectar en el futuro. Entonces Salomón nos deja saber, hermanos, que la cordura del hombre detiene su furor. Y va a decir la esposa o los hijos, híjole papá, el pastor dijo un chiste de tu equipo y dijo que perdió 5-0 y dijo que no le sirvió ni para el arranque al otro equipo. Pero ese hermano que tiene cordura va a decir, sí cierto, sí perdió. Sí cierto, el pastor exageró, dijo de más, pero esto no va a ser motivo para que dejemos la iglesia. Esto no va a ser motivo para que yo comience ahora a hacer chistes en contra de mi pastor. Esto no va a ser motivo para que ahora yo hable de su esposa, de sus hijos. Yo no voy a ser un hermano ofendido. No me voy a poner el traje de hermano tenaz ofendido. Yo ya tengo un tiempo en la iglesia, ya tengo ciertos años en la vida, ya he pasado dificultades así en el trabajo, con vecinos difíciles, con familiares, los he aguantado, les he sabido salir adelante a la ofensa, al problema. ¿Por qué no agarrar esta ofensa y hacer lo que dice la palabra de Dios? Pasarla por alto. Todos ofendemos muchas veces. Tú también, dijo Salomón, has dicho de otros mal de ellos. Así que cuando oigas que hablan mal de ti, no te apresures. Detente, evalúa la situación. Si no es una calumnia, si no es algo que ponga ahí en peligro el matrimonio, el testimonio, hay que pasar por alto la ofensa. Pero ¿qué pasa si esa ofensa no se puede pasar por alto y se tiene que hablar con una segunda persona, con una tercera? ¿Qué tal si eso que han dicho de ese hombre, de esa mujer, está poniendo en peligro su matrimonio, su dignidad, su reputación, su crédito acá, como se usa en Estados Unidos, otras cosas? Bueno, para eso el Señor nos dejó la palabra de Dios, para saber qué hacer, cómo hacer. Por el tiempo trataré de recordar algo, hermanos, ahí en la palabra de Dios. Dice la Biblia que David, el papá de Salomón, mientras el rey Saúl todavía era rey o comenzaba, apareció de repente un paladín de los filisteos que fue a provocar allá a Israel, a desafiarlos para que pelearan, y desafiaba ahí al ejército de Israel diciendo, hey, ¿para qué peleamos todos? Nada más agarren uno de mi condición, mándenmelo, y el que gane, ese va a ser el país ganador. ¿Para qué hacemos una batalla campal? Y dice la Biblia que esto hacía por muchos días. En ese ejército estaban reclutados 3 hermanos del rey David, de los mayores. Y dice la Biblia que ese paladín los desafiaba diariamente. El papá de David, preocupado por sus hijos,
manda a David con unos quesos, con algo de comida, y dice, llévale a tus hermanos que han de estar peleando, que de seguro están diario sacando la espada, subiendo, corriendo. Y llévale esta comida. Llega el rey David para allá, que todavía no era rey. Ve al ejército de Israel, ahí acampados, sin pelear. Pregunta, ¿qué está pasando? Le dicen, lo que pasa es que viene un paladín, un campeón de los filisteos, nos desafía, nos humilla y no hay quien pelee con él. Pero ojo, David, el rey está prometiendo cosas, que el que pelee con ese paladín va a eximir su casa de impuestos, de tributo, no van a pagar taxis. El rey está dispuesto a hacerle favores. Entonces David escucha y dice la palabra de Dios que en eso apareció ese paladín y una vez más desafió al ejército. David escuchó las palabras, se molesta, se enoja y dice, ¡hey! ¿Por qué no van a pelear, soldados? Ahí está el enemigo, vayan y hagan algo. Uno de sus hermanos aparece y le dice, ¡hey, David! ¿Por qué has venido para acá para espiar? Mira nada más qué andas haciendo acá. Yo conozco tu corazón, que has venido para ver esto y llevar noticias, esto y lo otro. Y se molestó contra David. La pelea debería ser ejército contra ejército, o si ese hermano de David era muy fuerte, muy bravucón, debería de haber enfrentado al paladín, no a su hermano. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos, en lugar de enfrentar al enemigo, de hablar con la persona correcta, buscamos un chivo expiatorio en casa? Buscamos al que tiene menos fuerza ahí para jalarle los pelos, para dejarle caer los trastes, para abusar de él. Y David le dijo a su hermano, hey, ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? David nada más estaba diciendo la verdad. Cuando se predica la verdad a la Biblia, hermanos y amigos, siempre alguien se va a molestar. Un pastor famoso, conocido, dijo, mi predicación no es para molestar, pero si alguien no se molesta, entonces yo debo preguntarme si fue predicación, porque la verdad molesta, incomoda. David se prepara, a los pocos días pelea, toma la victoria, regresa a la ciudad en hombros, le cantan alabanzas, le componen una canción. Y luego ahí dice que parte de la canción decía, Saúl hirió a miles y David mató a 10,000. Y dice la palabra de Dios que Saúl se ofendió. Dijo, ¿cómo que ese mató 10,000? ¿Cómo que a ese le dieron 10,000 y a mí no más 1,000? Y se hizo el ofendido Saúl. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado así? Que alguien simplemente dice una palabra sin pensar y ahora usted y yo nos ofendemos. ¿Qué hacer con la ofensa? De acuerdo a lo que dice la Biblia, hay que pasarla por alto. Pero si es algo que se lleva de corbata, hermano, hermana, a su matrimonio y pone en peligro el testimonio de toda la familia, el Señor Jesucristo dijo algo allá en Mateo 17, se lo voy a leer y por ahí ya vamos a estar parando. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la palabra de Dios, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Notemos lo que dice la Biblia, hermano.
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Yo pregunto, ¿cuántos se han ofendido y en lugar de tratar la ofensa con el ofensor, ponen la publicación en las redes, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y ahora están publicando todo aquella ofensa en lugar de hablar con aquel que ofendió? Versículo 16. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si es necesario aclarar la ofensa, el Señor Jesucristo dijo en su palabra, toma a 1 o 2 testigos, llama al predicador si es necesario, llama a alguien que tenga buen testimonio moral, habla a aquella persona y traten de ventilar el asunto. Si logran que reconozca la falta, que bueno, y si no, pues díganlo a la iglesia. Este hermano dijo algo que no es cierto. Ya le dijimos, ya le reconvenimos, y él sigue. Entonces, hermanos, le decimos que lo que anda diciendo él no es verdad, y él se ha ofendido, no quiere arreglar las cosas con el hermano fulano de tal, y perdónanos, hermano, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia tenemos que hacerlo públicamente. Ese ofendido va a decir, aparte de que me ofendió, lo hicieron público. Es lo que dice la palabra de Dios. Trataron de hablarte solos, no quisiste, no se arregló. Entonces la otra opción que dice la palabra de Dios, o la alternativa, es hacerlo saber a la iglesia para que tengan cuidado con esa persona ahí. El tiempo se nos va. Pero ¿qué pasa si esa persona, en lugar de arrepentirse, de entender, se pone aún peor? Bueno, el Señor dijo allá en el libro de Pedro que hay que encomendar el asunto al Señor y no vengarse uno mismo ni amargarse. Especialmente, hermano, si usted tiene tiempo en las cosas de Dios, en el libro de Romanos también dice, vosotros que sois espirituales, soportad las flaquezas de los débiles y ayudarles. Decirle, mira, me ofendiste, sí, cierto, hiciste un chiste, pero mira, eso no va a ser un gran problema para que dejes de venir a la iglesia. Yo entiendo, pero yo ya estoy maduro en las cosas de Dios, así que no te preocupes, no pasa nada, nada más ten cuidado para la próxima. Y pudiéramos seguir. Le cuento algo breve. Escuché de 2 hermanos que se dejaron de hablar. De aquel lado de México pasó el problema, brincaron para acá, y uno vivía en un estado, otro en otro estado. 25 años sin hablarse. Y un día se encontraron, se quedaron viendo, se disculparon, se reconciliaron, y los dos lloraron diciendo, qué tontos hemos sido, hermano. Dejé de hablarte, dejé de ver a mis sobrinos, dejé de ver a mi cuñada, dejé de pasar un buen tiempo por aquella ofensa que pasó cuando estábamos chicos. Y los dos se reconciliaron y empezaron a tener una buena amistad como hermanos y ya como adultos. ¿Y sabe cuál había sido la ofensa? Que un día, es algo chistoso, la mamá hizo una torta y no podía darle una torta a cada quien, nada más era una torta, pero eran 2 hermanos y la mamá partió la torta. Pero un pedazo de la torta quedó más grande que la otra.
y la mamá pues no sabía medir ahí, le dio a uno la más chica y a otro el más grande, y eso fue motivo para que el que recibió la torta, el pedazo de torta más pequeña, se ofendiera, dejara de hablarle a su hermano, hasta a su mamá. ¿Hasta dónde llegó media torta, hermano, a separar un hermano, una amistad, una mamá por 25 años? ¿No hubiera sido bueno que en ese preciso instante el hermano ofendido pasara por alto la ofensa y dijera: no te preocupes, mamá, yo sé que no sabes medir. Es más que bueno que le tocó a él la parte más grande, dásela a él la necesita más que yo. Algo chistoso pasó, y posiblemente así pase hoy en día, cosas insignificantes que si usted y yo no sabemos cómo tratar con ellas, se harán grandes y dividirán familias, amigos, iglesias, buenas amistades. Así que yo le animo, hermano, a que pasemos por alto la ofensa. No es fácil, pero con la ayuda de Dios, la palabra, la oración y todas esas cosas que el Señor nos ha dejado, es posible pasar por alto la ofensa. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos en casa, vamos a orar. Señor y Padre, gracias que nos permite estudiar su palabra. Perdónenos, Padre, más que pensar en alguien que nos ofendió, ayúdenos a pensar en aquellos que hemos ofendido, apuntar sus nombres, orar por ellos, y cuando haya una oportunidad ir o a usar el teléfono, encontrarlos, disculparnos. Perdónenos y ayúdenos a entender lo que dijo Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Ayúdeme a mí, Padre, a reconocer, y si tengo que disculparme con alguien, hacerlo en cuanto sea posible. Pedimos que selle cada decisión que se hace en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.